que ver con el impacto que los fenómenos hidrometeorológicos han tenido en Costa Rica en un periodo escogido que es el 2005 y el 2011, que es donde hay información más estandarizada. Este esfuerzo que desarrolla conjuntamente Mideplan con el Ministerio de Agricultura ha hecho una sistematización de información desde el año 1988 hasta el año 2012. Este esfuerzo también se inició en el Ministerio de Agricultura en el año 2000 y posteriormente se continuó en Mideplan entre el 2007 y el 2010. A partir del 2010, finales del 2010, se crea un convenio para juntar capacidades y poder avanzar en lo que tiene que ver con una sistematización detallada del impacto de los fenómenos naturales a nivel territorial y también desagregar en qué consiste el tipo de impacto que se da sobre las actividades productivas y el territorio nacional. Se tiene como fuente los planes reguladores de la Comisión Nacional de Emergencia, hoy llamados Planes de Atención de la Emergencia, y en la cual a través del tiempo se han recopilado los daños que han reportado los sectores y las instituciones que ustedes pueden ver en este listado. Las categorías de desagregación territorial las categorías son de desagregación territorial, sectorial y también temática. Aquí tienen desde el nivel nacional hasta el nivel distrital y la parte temática o variables que nosotros utilizamos los ven en estos otros dos cuadros. No me voy a referir a esta parte porque creo que ya Luis Fernando lo tocó ampliamente y yo estaría repitiendo un par de gráficos que pensaba que me iban a servir para esta presentación, pero creo que ya todo lo dijo. Entonces, entrando ya al periodo, nos encontramos con los primeros datos que todavía siguen siendo inéditos, que no han salido a la luz pública, y tenemos lo que corresponde al total que junta los fenómenos climáticos junto con los tectónicos, que para el periodo 2005-2011 suma 1.130 millones de dólares de daños directos. Los fenómenos de tipo climático o hidrometeorológico representan el 62.9% con 710 millones de dólares. Los geotectónicos individualmente alcanzan a los 419 millones de dólares. Ustedes pueden apreciar por el color la distribución urbano y rural del impacto de estos fenómenos. El costo promedio anual del impacto de los fenómenos naturales, en este caso alcanza a los 188 millones de dólares. Alguna vez nos preguntamos qué provincia era la más afectada y cuál la menos afectada. Punta Arenas es la que registra la mayor proporción con el 23% de los daños, la última es Cartago. Las pérdidas totales por fenómenos hidrometeorológicos, que son 710 millones de dólares, representan un promedio de 101.5 millones de dólares por año. Y acá tenemos ya la distribución por sectores. Y una de las razones que nos motivó a nosotros a desarrollar este trabajo fue que percibíamos intuitivamente de que el sector agropecuario era uno de los sectores que posiblemente se encontraban más afectados. Y en efecto, después del de infraestructura vial, que representa el 51.70% de los daños, le sigue el sector agropecuario con 118.95 millones de dólares. Lo que van a ver a continuación es cuadros que nosotros hemos montado con el propósito de que ustedes puedan apreciar las bondades que esta sistematización podría tener para lo que es la toma de decisiones y para poder entender también cómo es que se distribuyen este tipo de montos territorialmente. Ustedes de este lado tienen las provincias y para efectos del sector de infraestructura vial, ustedes tienen los principales componentes que son descritos en los planes
reguladores o planes de emergencia. Alcantarillas, canales, muro de contención, puente vehicular, puente peatonal, sistema de drenaje, superficie de rodamiento y vados. En color amarillo resaltante podemos encontrar la provincia en la cual se registra, de acuerdo al componente dentro de infraestructura vial, los mayores montos. De la misma manera, al final del cuadro, ustedes tienen la provincia que ha resultado, en términos económicos, más afectada. 88 millones de dólares en pérdidas en infraestructura vial para este periodo, solamente en la provincia de San José, seguida de la provincia de Guanacaste con 81 millones de dólares. El mismo ejercicio lo repetimos entonces ya a nivel de unidades territoriales más básicas, como son en este caso los cantones. Como escogimos la provincia de San José, podríamos haber escogido cualquier otra provincia, en este caso por ser la que presenta los mayores daños, y también podemos realizar el mismo ejercicio, lo que nos permite focalizar, hacer una especie de zoom para poder determinar territorialmente en cuál de los cantones es que cada componente del sistema de infraestructura vial los daños son más acentuados. Dentro del sector agropecuario, que como les decía representa el 16.74% de los daños totales, hicimos también el mismo ejercicio y quienes están vinculados a esta actividad podrán apreciar y entender el tipo de afectaciones que se sufre por grupos de actividad en cada una de las provincias. La provincia más afectada es la provincia de Limón. En efecto, la provincia de Limón es la que presenta los mayores daños a nivel del sector agropecuario. Y no solo del sector agropecuario, como lo vamos a ver más adelante. La misma desagregación nos lleva a tomar el cantón más afectado y desagregarlo por distrito para poder establecer también el tipo de pérdidas que se han tenido por cada uno de los grupos de actividad. Quiero aclarar que estos grupos de actividad nosotros podemos desagregarlos para tener una idea más clara de cuánto es lo que se ha perdido específicamente en arroz, específicamente en maíz, específicamente en frijol o específicamente en los cultivos de naturaleza industrial. Como la información es muy amplia en la que nosotros nos hemos encontrado, también hemos querido colocar este cuadro para mostrar el nivel de detalle que hemos alcanzado. Como ustedes pueden ver, en este caso, como podría haber sido para cualquiera de los cantones, cualquiera de los distritos, en este caso el de Zigzaola, nosotros colocamos el detalle hasta del equipo de oficina, la infraestructura y los cultivos que han sido afectados con absoluto detalle, digamos, hasta todo reporte de pérdida que fue consignado en los planes reguladores, nosotros lo hemos incluido en esta sistematización. En términos de sequía, también hemos valorado, pero ya no dentro del periodo 2005-2011, sino que los periodos de sequía que han sido reportados desde el año 93 hasta el año 2009, las pérdidas ocurridas en agricultura. En este caso, ustedes tienen que, el sector más afectado ha sido agricultura, seguido de energía y ambiente. En el caso de agricultura, lo hemos desagregado entre agroindustria y pecuario y cultivos. Nos fuimos a ver cuáles son los cultivos más afectados, resulta el frijol, arroz y caña de azúcar. Ver también cuál es la provincia que ha resultado más afectada. Tenemos una provincia no definida, como la tira el sistema, que son provincias que tienen restricción a la hora de levantar la información y simplemente el dato lo colocaron a nivel nacional para algunos de los registros. Por lo tanto, escogemos la provincia de Alajuela, que es la que presenta los mayores daños, y escogemos también el cantón que resultó más afectado, y en este caso Supala, para ver en qué consiste el tipo de daño que sufrieron las actividades. En este caso nos indica que es frijol con un 85.9%. Nosotros tenemos registrados también el hectareaje y el volumen de las pérdidas que se han obtenido.
Dentro del sector agropecuario se lleva también un registro histórico de los rendimientos y el hectareaje de las actividades más conspicuas del sector agropecuario. Por lo tanto, se puede estimar con cierta facilidad a cuánto ascienden las pérdidas nacionales, porque este ejercicio se puede hacer para cada una de las provincias, y determinar, en el caso de los granos básicos, si fuera necesario, a cuánto ascienden las pérdidas cuando hay un evento del Niño, digamos, de moderado a fuerte. Eso da tiempo para poder tomar algún tipo de medida que permita realizar compras a futuro, por ejemplo, para evitar la presión económica que podría haber sobre el mismo bien cuando todos los países de la región se encuentren en una situación de crisis. Impacto per cápita, quisimos incluir esta diapositiva. Aquí tenemos los sectores de infraestructura vial, el sector agropecuario y el sector vivienda. Y quiero que presten atención a lo siguiente. Las pérdidas per cápita en Guanacaste para infraestructura vial son las más altas. En el caso de Punta Arenas ocupa el segundo lugar y en tercer lugar Limón. Si vemos el sector agropecuario, el primer lugar lo tiene Guanacaste, el segundo lugar en pérdidas para ese periodo lo tiene Limón y en tercer lugar lo tiene Punta Arenas. En el caso de vivienda, Guanacaste ocupa el segundo lugar, Punta Arenas el primer lugar y aquí San José ocupa el tercer lugar. Creo que esto comienza a indicar algún tipo de tendencia que podríamos darle continuidad acá cuando vemos, por ejemplo, que en Limón las mayores pérdidas per cápita se presentan en acueductos, en educación, en las pérdidas en infraestructura en educación y también en salud. Si vemos Punta Arenas ocupa el segundo lugar en acueductos, el segundo lugar en educación. Y Guanacaste, tercer lugar en educación Punta Arenas y segundo lugar Guanacaste en educación. Como podemos ver, esto podría contribuir a explicar el rezago de ciertas regiones del país, en lo cual los fenómenos naturales, el impacto de fenómenos naturales intensos, podrían tener una responsabilidad importante. Pero naturalmente esto tiene que correlacionarse con otro tipo de información para poder determinar en cuánto, para ajustar las medidas necesarias que permitan reducir ese tipo de impacto en la proporción adecuada. Algunas de las implicaciones estructurales, fíjense que el sector agropecuario junto con el sector de infraestructura vial, o sea, lo que tiene que ver con conectividad, suman el 486 millones de dólares, equivalente al 68.74% de las pérdidas totales. Está claro de que la pérdida de conectividad en el campo, y tratándose de pérdidas directas, tiene una incidencia muy clara sobre la competitividad agrícola. Está claro también que un país ubicado en un área de amenazas, donde estacionalmente aparecen fenómenos hidrometeorológicos intensos con capacidad de provocar daño, podrían llamar la atención negativamente de lo que son las calificadoras de riesgo. Podrían llamarla en el sentido de percibir de que el tema podría no ser suficientemente bien abordado para darle soluciones desde una perspectiva estructural. Y eso significa una protección a las inversiones, considerando las inversiones en infraestructura pública, considerando los diseños apropiados que preserven esa infraestructura desde el momento del diseño y que tomen en cuenta los esfuerzos a los cuales van a ser sometidos por el crecimiento, digamos, de las aguas de los ríos, las inundaciones y eventualmente otro tipo de procesos como los deslizamientos, por ejemplo. El hecho de que el país sea objeto, como todos los países, de la apreciación que se pueda tener por la calificadora de riesgo país, redunda en que las tasas de interés para los préstamos externos podrían ser sustancialmente más altas en aquellos países que descuidan el tema de gestión de riesgo con respecto a aquellos que podrían estarlo tomando en cuenta.
dada la importancia que tiene para los países de la región centroamericana. Esta es una lámina que yo repito mucho y que tiene que ver con proyectos emblemáticos del país. Todos estos proyectos construidos con recursos externos. Ustedes tienen el Hospital de Alajuela, Hospital de Heredia, Hidroeléctrica Pirriz, la autopista San José-San Ramón, que todavía no termina de consolidarse. Cada uno de estos proyectos tomó por lo menos 30 años en llegar a realizarse desde que surgió como una idea o como un perfil. Los costos de estos proyectos son prácticamente equivalentes a las pérdidas ocurridas entre el 2005 y el 2011, que alcanzaron 1.130 millones de dólares. Lo otro, y como sé que la mayoría de las personas son economistas acá, creo que es fácil, con facilidad van a poder entender lo que representa que el 0.66% de los fenómenos naturales en general, incluidos los tectónicos, representan un 0.66% en promedio de las pérdidas del Producto Interno Bruto, el 14.62% de las pérdidas en capital. En el caso de las pérdidas por fenómenos hidrometeorológicos, el promedio para estos años en el PIB representa el 0.4%. Y en términos de gasto de capital, 8.83%. Creo que la mayor parte de los gobiernos realizan esfuerzos muy importantes para evitar siquiera que el Producto Interno Bruto baje, decrezca. Y en este caso, tratando de pérdidas directas, se pierde el 0.66% en el conjunto de los fenómenos que afectan al país. Aquí a partir de esto hay algún tipo de decisiones que no nos competen a nosotros, dado que aquí está la información que corresponde a todos los sectores. Hay decisiones políticas que deben ser tomadas en cuanto a qué hacer con esta información, cómo colocarla a disposición de toda la comunidad, tanto de la institucionalidad pública como la institucionalidad privada, a través de un sistema de información. Es necesario, naturalmente, la constitución de un equipo multidisciplinario e intersectorial que ayude a impulsar esta iniciativa. Se requiere una plataforma tecnológica y sus administradores, pero particularmente una plataforma tecnológica que sea compatible entre todas las que se utilizarían dentro de la institucionalidad pública, para que esta información efectivamente pueda ser una contribución efectiva a la planificación para el desarrollo. Quiero agregar algunas cosas que me permiten llamar la atención también. Cierro con esta. Tan solo una reducción del 15% representan 28.2 millones de dólares. Si nosotros tomamos en cuenta que esta información no está en la calle, naturalmente esta información puesta en la calle tiene que tener un impacto prácticamente inmediato. Y creemos que lo mínimo que puede impactar sería un 7 o un 10% en los primeros años. Como les decía, tan solo una reducción del 15% representa un 28,2 millones de dólares, equivalente a 515.000 dólares por día. Solo el 1% de 188 millones, 1.8 millones de dólares, y el 10% de ese 1.8 millones representan 180.000 dólares. Ahora, de aquí preguntamos, bueno, ¿cuánto está invirtiendo realmente el Estado en este tipo de iniciativas? Porque el ahorro por cada dólar anda en una proporción de 1 a 5. Voy a pasar rápido esto sobre a quienes les sirve esta información, que son los bancos, aseguradoras y agencias calificadoras de riesgo. Y la pregunta es, ¿cuánto invertir en prevención? Yo les había contado que tenemos sistematizado el periodo 1988-2012, que en términos de fenómenos climáticos alcanza 1.303 millones de dólares, casi el doble del periodo 2005-2011, y los sismos doblan el monto del periodo 2005-2011. Todo esto hace un total de 2.103 millones de dólares de daños directos. Los daños indirectos están acá y se estima que los daños indirectos pueden representar de 2 a 3 a 4 veces, depende del grado de desarrollo, de industrialización del país, puede representar, como les decía, 2 a 3 o 4 veces el valor de los daños directos, que en este caso nosotros lo hemos calculado conservadoramente y
puede fácilmente alcanzar para el periodo 1988-2012 a la suma de $4.206 millones. Muchas gracias.